El movimiento reciente en el precio de la plata se presenta como un acontecimiento que rompe con las expectativas previas, incluso de quienes seguían el mercado de forma constante. El ascenso por encima de los $100 por onza no fue el resultado de una proyección largamente defendida por el narrador, sino un giro que obligó a reevaluar su propia lectura del mercado. La velocidad y la magnitud del cambio marcaron una diferencia clara frente a episodios anteriores, donde los avances se producían de forma gradual o tras largos periodos de consolidación. Desde el inicio, se reconoce que la postura inicial no contemplaba un escenario tan acelerado. La evolución reciente obligó a aceptar que las dinámicas subyacentes habían cambiado de manera significativa en un corto espacio de tiempo. Este reconocimiento no se presenta como una corrección menor, sino como una señal de que los factores que impulsan el mercado ya no operan bajo los mismos equilibrios observados en etapas anteriores. El nuevo contexto se define por una ruptura entre las previsiones moderadas y la realidad del mercado. La plata no solo superó niveles psicológicos relevantes, sino que lo hizo con una fuerza que sugiere la presencia de presiones acumuladas que no se reflejaban plenamente en las lecturas previas. Este punto de partida establece la necesidad de analizar no solo el precio alcanzado, sino las razones por las cuales el movimiento se produjo de forma tan abrupta. El cambio de enfoque del narrador se apoya en la observación directa del mercado, no en una reinterpretación retrospectiva. El reconocimiento de que la plata alcanzó niveles superiores a los anticipados se presenta como una consecuencia de hechos concretos, no como una revisión teórica. Este ajuste de perspectiva es fundamental para entender la decisión posterior de reducir exposición, ya que parte de una lectura actualizada del entorno, no de una convicción previa inalterable. El contexto inicial deja claro que el movimiento no se explica por un único factor aislado. La subida se produce en un entorno donde varios metales alcanzan máximos históricos, pero la plata destaca por la intensidad de su avance. Esta singularidad refuerza la idea de que el mercado está respondiendo a fuerzas específicas que han ganado peso de manera repentina. Este marco introductorio establece la base del análisis posterior. El precio por encima de los $100 no se presenta como un punto final, sino como una señal que obliga a replantear estrategias. La decisión de vender una parte sustancial de las tenencias no nace de una pérdida de confianza, sino de la constatación de que el mercado ha entrado en una fase distinta, caracterizada por movimientos extremos y cambios rápidos en la estructura de precios. La magnitud del movimiento en la plata se vuelve más evidente al observar su desempeño específico frente a otros metales dentro del mismo periodo. El precio no solo superó el umbral de los $100 por onza, sino que alcanzó los $102,54, marcando posteriormente un máximo histórico de $102,67. Este comportamiento sitúa a la plata como el metal con mejor rendimiento relativo en el conjunto analizado, destacándose incluso dentro de un entorno generalizado de máximos. El avance no se describe como una subida marginal, ni como una extensión natural de una tendencia previa, sino como un salto que altera las referencias habituales del mercado. El hecho de que la plata haya superado con claridad niveles que anteriormente se consideraban escenarios extremos refuerza la percepción de que el movimiento responde a una presión acumulada que finalmente se manifestó de forma abrupta. La secuencia de precios refleja un cambio de régimen más que una simple continuidad. Este desempeño adquiere mayor relevancia al compararse con la trayectoria histórica reciente del propio metal. La plata había sido percibida durante largos periodos como rezagada frente a otros activos, con avances intermitentes y retrocesos pronunciados. El movimiento actual rompe con esa narrativa y coloca al metal en una posición de liderazgo dentro del complejo de metales preciosos. La superación de los máximos previos no se presenta como un evento aislado, sino como un punto de referencia que redefine la percepción del riesgo y del potencial del mercado. Al alcanzar niveles nunca antes registrados, la plata obliga a reconsiderar los supuestos utilizados para evaluar su comportamiento, tanto en términos de volatilidad como de respuesta a las condiciones del entorno. El análisis del desempeño se mantiene estrictamente descriptivo, centrado en los datos observados. El precio alcanzado y el máximo histórico funcionan como indicadores claros de la intensidad del movimiento. No se introduce una valoración adicional sobre si estos niveles son sostenibles o temporales, sino que se establece el hecho de que la plata ha entrado en un rango de precios que no formaba parte del escenario base previo. Este comportamiento excepcional sirve como elemento clave para el razonamiento posterior. La constatación de que la plata no solo subió, sino que lo hizo con mayor fuerza que otros metales, refuerza la idea de que el mercado está atravesando una fase de desequilibrio pronunciado. Este desequilibrio es el que justifica la necesidad de analizar el entorno de forma comparativa y evaluar decisiones de reasignación dentro del mismo sector. El comportamiento de la plata no se produjo en aislamiento,
sino dentro de un entorno en el que otros metales también alcanzaron niveles sin precedentes. El oro avanzó hasta situarse cerca de los $5,000 por onza, mientras que el platino registró un ascenso significativo hasta los $2,779. Estos movimientos confirman que el mercado de metales preciosos en su conjunto atravesó una fase de revalorización intensa, aunque con diferencias claras en la magnitud y el ritmo de cada activo. La presencia de máximos históricos simultáneos refuerza la idea de un cambio amplio en las condiciones del mercado. Sin embargo, el análisis distingue entre la dinámica general y el caso específico de la plata. Mientras que el oro y el platino muestran avances consistentes con su papel tradicional dentro del sistema financiero y de inversión, la plata destaca por la velocidad y la amplitud de su subida relativa. El desempeño del paladio y del rodio también se menciona como parte de este entorno de presión alcista. Ambos metales registraron incrementos, lo que sugiere que la fortaleza no se limitó a un único segmento del mercado. No obstante, estos movimientos no alcanzaron la relevancia ni el impacto simbólico del avance de la plata, que se convirtió en el principal punto de atención debido a la ruptura de niveles históricos clave. La comparación entre metales cumple una función específica dentro del análisis. Permite contextualizar la subida de la plata sin atribuirla exclusivamente a factores internos del propio metal. Al mismo tiempo, deja claro que, aún dentro de un ciclo favorable para los metales preciosos, la plata exhibió un comportamiento diferenciado que no puede explicarse únicamente por la tendencia general. Este contraste refuerza la percepción de que el mercado está respondiendo a múltiples estímulos de manera desigual. Aunque todos los metales mencionados se beneficiaron del entorno, la plata absorbió una proporción mayor del impulso, lo que incrementa su perfil de volatilidad y su sensibilidad a cambios rápidos en la demanda y en el posicionamiento del mercado. La inclusión de otros metales en el análisis no diluye el foco principal, sino que lo afina. Al observar que el oro, el platino, el paladio y el rodio también avanzan, pero sin replicar la intensidad de la plata, se establece una base comparativa clara. Esta base permite avanzar hacia un examen más detallado de las explicaciones propuestas para el movimiento, distinguiendo entre narrativas generales y factores específicos que han influido de manera directa en la plata. Las explicaciones predominantes ofrecidas por los grandes medios financieros sitúan el movimiento de los precios dentro de un marco ampliamente compartido. El alza de la plata y de otros metales se atribuye, en primer lugar, a una demanda robusta que se ha mantenido constante en un entorno de creciente incertidumbre. Esta demanda se presenta como un factor estabilizador que, al intensificarse, presiona los precios al alza de manera sostenida. A este elemento se suman las tensiones geopolíticas, descritas como un componente que incrementa la búsqueda de activos percibidos como refugio. Según esta lectura, la plata se beneficia indirectamente de un clima internacional inestable, en el que los inversores buscan protección frente a riesgos externos difíciles de cuantificar. Este argumento se alinea con interpretaciones habituales en ciclos anteriores de apreciación de los metales preciosos. Otra explicación recurrente se centra en las expectativas de una reducción de los tipos de interés. La posibilidad de un entorno monetario más flexible se presenta como un catalizador que favorece activos que no generan rendimiento directo, como la plata. En este marco, el ajuste de expectativas sobre la política monetaria contribuye a reforzar el atractivo relativo del metal frente a otras alternativas financieras. Los medios también destacan las persistentes restricciones de oferta como un factor clave. La narrativa señala que las limitaciones en la producción y en la disponibilidad de plata han creado un desequilibrio estructural que se refleja en los precios. Esta escasez, según la interpretación dominante, actúa como un soporte fundamental para la revalorización observada. Estas explicaciones, aunque diversas, comparten un rasgo común. Presentan el movimiento del mercado como la suma de fuerzas conocidas y ampliamente discutidas. La demanda, la geopolítica, la política monetaria y la oferta forman un conjunto de factores que, combinados, ofrecen una lectura coherente del contexto general. Sin embargo, este marco explicativo se mantiene en un nivel descriptivo y general. No profundiza en dinámicas específicas ni en actores concretos que puedan haber influido de forma decisiva en la velocidad del movimiento. Esta limitación abre el espacio para considerar interpretaciones adicionales que, sin contradecir el relato dominante, introducen elementos más precisos sobre el funcionamiento interno del mercado de la plata. Aquí es donde el análisis se prepara para avanzar hacia una lectura alternativa. Tras exponer las explicaciones más difundidas, se establece la necesidad de examinar factores menos visibles que podrían haber amplificado el movimiento. Este punto de transición permite introducir una perspectiva distinta,
centrada en dinámicas concretas del mercado físico y en decisiones estratégicas de actores específicos, sin abandonar el marco de hechos descritos hasta ahora. Una interpretación adicional del movimiento introduce elementos más específicos sobre el funcionamiento interno del mercado de la plata. Esta lectura se apoya en las declaraciones de Josh Philip Farr, de Scottsdale, quien aporta un enfoque centrado en las acciones de grandes actores y en sus efectos indirectos sobre la demanda física. Según esta perspectiva, parte de la presión alcista no se origina únicamente en factores macroeconómicos generales, sino en decisiones estratégicas que alteran los flujos del metal. Dentro de este marco, se señala el papel de J.P. Morgan como un actor cuya conducta habría generado tensiones adicionales en el mercado. La interpretación plantea que determinadas acciones de esta entidad estarían ejerciendo presión sobre China, creando un entorno en el que el acceso y la disponibilidad de plata se ven condicionados. Este efecto no se describe como una consecuencia abstracta, sino como un mecanismo que influye directamente en el comportamiento de compra de grandes participantes. Como resultado de esta dinámica, se observa un aumento significativo en la adquisición de plata física por parte de China y de otras naciones. La respuesta no se limita a ajustes en posiciones financieras, sino que se manifiesta en una mayor demanda de metal físico, lo que intensifica la presión sobre un mercado ya ajustado. Este comportamiento refuerza la idea de que la subida de precios está vinculada a movimientos concretos en el ámbito físico, más allá de las transacciones financieras habituales. La relevancia de esta interpretación radica en que introduce una cadena de causa y efecto más definida. Las acciones atribuidas a un gran intermediario financiero generan una reacción en uno de los principales consumidores y acumuladores de plata, lo que a su vez se traduce en compras físicas adicionales. Este proceso contribuye a acelerar el movimiento de precios en un entorno donde la oferta disponible es limitada. Esta lectura no contradice las explicaciones generales presentadas anteriormente, pero sí añade un nivel de detalle que permite comprender mejor la rapidez del ascenso. Al enfocarse en actores específicos y en flujos físicos, se ofrece una visión más concreta de cómo determinadas decisiones pueden amplificar desequilibrios existentes en el mercado. La introducción de esta perspectiva alternativa sirve para profundizar el análisis sin abandonar el marco de hechos proporcionado. Al destacar la interacción entre grandes instituciones financieras, países compradores y el mercado físico, se establece un puente hacia el siguiente punto del análisis, centrado en las consecuencias estructurales de un déficit prolongado de plata para uso industrial y su impacto directo sobre la disponibilidad del metal. La presión observada en el mercado se ve reforzada por una condición estructural que se ha mantenido durante varios años. El mercado de la plata atraviesa su sexto año consecutivo de déficit en relación con el uso industrial. Este desequilibrio implica que la demanda destinada a aplicaciones industriales ha superado de forma sostenida la oferta disponible, creando una tensión permanente en la disponibilidad del metal. Este déficit no se presenta como un fenómeno puntual ni como una anomalía reciente, sino como una característica persistente del mercado. La continuidad del desajuste entre oferta y demanda industrial establece un entorno en el que cualquier incremento adicional en la demanda, especialmente en forma de compras físicas, tiene un impacto inmediato y amplificado sobre los precios. La importancia de este factor radica en que el uso industrial de la plata no es fácilmente ajustable en el corto plazo. La demanda vinculada a este segmento responde a necesidades operativas concretas, lo que limita la capacidad de reducción rápida cuando el precio sube. En este contexto, el déficit estructural actúa como un elemento de rigidez que intensifica los efectos de otros impulsores del mercado. El entorno descrito combina dos fuerzas simultáneas. Por un lado, una demanda industrial que continúa absorbiendo una parte significativa de la oferta disponible. Por otro, un aumento en la demanda de plata física por parte de países y participantes que buscan asegurar suministro. La convergencia de ambos factores estrecha aún más el margen de equilibrio del mercado. Este marco ayuda a entender por qué el movimiento de precios no se diluye rápidamente. La existencia de un déficit prolongado significa que el mercado no dispone de un colchón de oferta suficiente para absorber shocks de demanda sin ajustes bruscos en el precio. Cada nuevo flujo de compra se traslada de manera más directa a la cotización. La consideración del déficit industrial permite avanzar el análisis desde explicaciones basadas en expectativas hacia realidades estructurales. No se trata únicamente de percepciones o narrativas, sino de una condición medible que condiciona el funcionamiento del mercado. Esta base estructural refuerza la lectura de que la subida observada es el resultado de presiones acumuladas que convergen en un momento específico. Con este elemento, el análisis se orienta hacia las implicaciones de precio y hacia la forma en que el narrador interpreta los posibles escenarios futuros, manteniendo siempre el enfoque en los hechos
y en las referencias explícitas proporcionadas. Las proyecciones planteadas por el narrador se apoyan en la observación de patrones previos dentro del propio mercado de la plata. Tras el ascenso por encima de los $100, se mantiene la posibilidad de que el precio continúe avanzando hacia niveles significativamente más altos, con referencias explícitas a rangos de 150 o incluso $200 por onza. Estas cifras no se presentan como objetivos definidos, sino como escenarios posibles dentro de un entorno caracterizado por movimientos extremos. Al mismo tiempo, se introduce la idea de que estos avances pueden ir seguidos de correcciones pronunciadas. La experiencia histórica del mercado sirve como punto de comparación, recordando el episodio de 2011, cuando la plata alcanzó niveles cercanos a los $50 antes de retroceder de forma abrupta hacia la franja de los 20. Esta referencia cumple una función contextual, mostrando que los picos de precio pueden coexistir con caídas posteriores significativas. La inclusión de ambos escenarios subraya la naturaleza cíclica y volátil del mercado de la plata. El narrador no plantea un recorrido lineal ni estable, sino una secuencia en la que movimientos alcistas intensos pueden ser seguidos por ajustes igualmente marcados. Esta lectura evita una interpretación unidireccional del mercado y refuerza la necesidad de considerar tanto la magnitud del alza como el riesgo inherente a estos niveles de precio. La posibilidad de un retroceso hacia los $50 antes del final del año se menciona como parte de este marco. No se presenta como una predicción categórica, sino como una referencia basada en comportamientos observados previamente. Este enfoque mantiene el análisis dentro de los límites de la información proporcionada, sin introducir supuestos adicionales. Este contraste entre escenarios extremos sirve para explicar la lógica detrás de la decisión de reducir exposición. El reconocimiento de que el mercado puede alcanzar niveles elevados y al mismo tiempo experimentar correcciones severas establece un entorno en el que la gestión del riesgo adquiere mayor relevancia que la permanencia pasiva. Al presentar estas proyecciones junto con precedentes históricos, el análisis prepara el terreno para reafirmar el papel específico que cumple la plata dentro de la estrategia del narrador. La discusión se desplaza gradualmente desde la posibilidad de precios futuros hacia la función que el metal desempeña como elemento de preservación de valor, independientemente de la volatilidad a corto plazo. A pesar de los niveles alcanzados por el precio, la plata no se redefine dentro del análisis como un vehículo de inversión convencional orientado al rendimiento. El narrador insiste en que, incluso en un entorno de precios elevados, la función principal del metal debe entenderse como la de un preservador de riqueza. Esta distinción resulta clave para interpretar las decisiones adoptadas y el enfoque general hacia la exposición al metal. La consideración de la plata como reserva de valor implica una lectura distinta del comportamiento del precio. Las subidas pronunciadas no se traducen automáticamente en una invitación a incrementar posiciones, ni las correcciones potenciales invalidan su papel dentro de una estrategia patrimonial más amplia. En este marco, el precio actúa como una variable secundaria frente a la función estructural del activo. Este enfoque permite separar la tenencia de plata de objetivos especulativos de corto plazo. El metal se mantiene como un componente destinado a preservar poder adquisitivo, no a maximizar retornos en fases de euforia del mercado. Esta postura explica por qué la venta parcial no se interpreta como una salida definitiva, sino como un ajuste táctico dentro de un rol que permanece vigente. La afirmación de la plata como preservador de riqueza también sirve para contextualizar la decisión de reasignar una parte significativa de las tenencias. Reducir exposición en niveles extremos no contradice la confianza en el metal, sino que refleja una diferenciación entre la función defensiva del activo y las oportunidades que pueden surgir en otros segmentos vinculados al mismo sector. El énfasis en esta función contribuye a mantener una narrativa coherente a lo largo del análisis. La plata no pierde relevancia por haber alcanzado máximos, ni se convierte en un activo puramente especulativo por la magnitud de su subida. Su papel se mantiene definido, incluso cuando el precio entra en rangos poco habituales. Este planteamiento prepara el cierre del análisis, en el que se introduce un indicador específico utilizado para evaluar la relación entre la plata y otros metales. La atención se desplaza hacia el ratio oro-plata como una herramienta que ayuda a interpretar el momento del mercado dentro del marco de preservación de valor y ajuste estratégico. El análisis se completa con la observación del comportamiento del ratio oro-plata, que experimentó un descenso significativo hasta situarse por debajo de 49, alcanzando un nivel cercano a 58. Este movimiento se destaca por su carácter inusual, ya que no se había observado una relación tan baja entre ambos metales en un periodo prolongado. La variación del ratio funciona como un indicador adicional del cambio en la dinámica del mercado. La caída del ratio refleja que la plata ganó valor relativo frente al oro con una intensidad poco común.
Este ajuste no se presenta como un dato aislado, sino como una consecuencia directa del desempeño diferencial observado previamente. Mientras el oro también alcanzó máximos históricos, la plata avanzó con mayor fuerza, alterando el equilibrio habitual entre ambos metales. La relevancia de este nivel del ratio reside en su capacidad para señalar fases específicas del ciclo del mercado. Un descenso pronunciado indica que la plata está siendo valorada de forma más agresiva en comparación con el oro, lo que coincide con el contexto de presión descrito a lo largo del análisis. Este comportamiento refuerza la idea de que el mercado se encuentra en una etapa distinta a la observada en periodos recientes. Dentro del marco planteado, el ratio oro-plata no se utiliza para formular nuevas previsiones, sino para confirmar la magnitud del movimiento ya ocurrido. Su descenso actúa como una evidencia adicional de que la revalorización de la plata no fue marginal ni transitoria, sino lo suficientemente intensa como para modificar relaciones históricas entre metales. La inclusión de este indicador permite cerrar el análisis con una referencia cuantitativa clara. El nivel alcanzado por el ratio sintetiza los elementos discutidos anteriormente: el avance excepcional de la plata, su desempeño superior frente a otros metales y el cambio en la estructura del mercado. De este modo, el ratio oro-plata funciona como un punto de cierre que consolida la lectura general sin introducir nuevos supuestos ni interpretaciones adicionales.